Esta actividad está motivada en la adquisición de nuevo equipo de tromboelastometría rotacional en la clínica IMAX. Por eso lo traemos como a colación en estas actividades académicas en asociación con IMAT y SACOR. La idea para el día de hoy es hablar de principios básicos de este tipo de prueba viscoelástica y algunos principios que tienen en común con la tromboelastografía. Esto sabiendo, primero que es una charla en la que nos vamos a centrar solamente en lo más básico. Segundo, que vamos a tener una segunda charla en la que vamos a desarrollar casos clínicos como para la parte de aplicación práctica de la teoría que veamos hoy. Y adicionalmente que eh, tendremos pronto una actividad académica con una speaker de Rotem, donde creo que el objetivo será enseñarnos a usar el equipo, darnos tips prácticos con una persona que tiene mucha experiencia al respecto. Por ahora, entonces, lo que nos vamos a concentrar en esta charla de principios básicos y en la siguiente es conocer de qué se trata el ROTEM, cómo lo vamos a utilizar en la clínica, cómo se utiliza como en los principios básicos y en la charla de casos clínicos tener un poco la aplicación clínica de este examen. Vamos entonces a empezar. El día de hoy la charla está a cargo de Jonis Ríos Osuna. Jonis es residente de segundo año de anestesiología de la Universidad del Cine y el residente que se encuentra rotando con nosotros actualmente en la clínica. Adelante, Jonis. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos. Les habla Johnny Ríos Osuna, residente de segundo año de anestesiología, Universidad del SINU. Nuevamente agradecer a la doctora Valeria por su disposición y su asesoría y acompañamiento en el desarrollo de esta presentación. Principios básicos de tromboelastometría rotacional. Vamos a hablar entonces de la importancia de las pruebas viscoelásticas, unos fundamentos fisiopatológicos. Hablaremos de la tromboelastografía y tromboelastometría rotacional, un poco de historia, de los principios y el funcionamiento, de los parámetros y valores normales, de cómo se interpretan las gráficas en el ROTE, de los diferentes algoritmos que están disponibles y al final unas conclusiones. Entonces, la primera pregunta que nos planteamos para el desarrollo de esta presentación es si es justificado el uso de las pruebas viscoelásticas frente a lo que convencionalmente realizamos, que son los diferentes protocolos de transfusión masiva que usamos en la práctica diaria. Sin duda, los test viscoelásticos tienen superioridad sobre los protocolos convencionales en cuanto a la disminución de transfusión de hemoderivados, el ahorro de hemoderivados y obviamente eso trae el trasfondo de evitar los efectos adversos de las transfusiones innecesarias. Entonces nos encontramos con esta revisión sistemática con metaanálisis donde se incluyeron 20 ensayos controlados aleatorizados para un total de 2.405 participantes, incluyendo pacientes sometidos a cirugía cardíaca, cirugía hepática y cirugía ortopédica. ¿Qué resultados se obtuvieron? Una disminución en la necesidad de transfusión de glóbulos rojos, una disminución en la necesidad de transfusión de plaquetas, una disminución en la necesidad de transfusión de plasma fresco congelado, y si hacemos un análisis de subgrupos, vemos cómo en la parte superior, en la transfusión de glóbulos rojos, esto fue solo significativo cuando se usó Rotem. Sin embargo, cuando miramos la transfusión de plaquetas y de plasma fresco congelado, solo fue significativo cuando se usó tromboelastografía. Por otro lado, vemos cómo la estancia en unidad de cuidados intensivos solo fue significativo cuando se usó tromboelastografía, al igual que la pérdida sanguínea. ¿A qué conclusión llegan los autores de a qué se debe esta diferencia entre un dispositivo y otro? Al número de participantes de los estudios. Miren que los participantes de los estudios de la tromboelastografía, que es un estudio mucho más antiguo, que tiene muchos más estudios y mucha más literatura y mucha más evidencia, precisamente tiene muchos más participantes y por eso las diferencias pueden ser tan marcadas. ¿A qué conclusión llegan finalmente en cuanto a la mortalidad? Que no hay diferencias
en cuanto a disminución en la mortalidad con el uso de los test viscoelásticos, llámese tromboelastografía o tromboelastometría rotacional Roten, para guiar la terapia transfusional de nuestros pacientes comparada con los protocolos tradicionales. Sin embargo, sí hay una disminución en la transfusión de hemoderivados. ¿Qué pasa con el paciente politraumatizado en el cual usamos las pruebas viscoelásticas para guiar nuestra terapia transfusional? Ese paciente que llega politraumatizado, que está en choque, que vamos a hacer un abordaje inicial, si comparamos los protocolos tradicionales de transfusión masiva versus guiarla por tromboelastografía, nos encontramos, por ejemplo, esta cohorte prospectiva multicéntrica en la cual se analizaron los pacientes entre enero de 2020 y diciembre de 2022 para un total de 152 pacientes del grupo fórmula, es decir, transfusión convencional, versus 40 del grupo de pruebas viscoelásticas. ¿Qué fórmula usó la institución? La fórmula institucional fueron 4 unidades de glóbulos rojos a ese paciente que llegaba en choque tras un politraumatismo, 4 unidades de glóbulos rojos, 2 unidades de plasma, un pool de plaquetas, y se transfundían crioprecipitados cuando los niveles de fibrinógeno eran inferior a 1 gramo por litro. Eso se comparó con un grupo de 40 pacientes en total, en los cuales se guió esa terapia transfusional con el uso de los test viscoelásticos. ¿Qué resultados se obtuvieron? Una disminución en la necesidad total de transfusión, una disminución en la necesidad de transfusión de glóbulos rojos, de plasma, de plaquetas, incluso de crioprecipitados, precisamente por la mayor capacidad de los test viscoelásticos para diagnosticar o para detectar qué pacientes se benefician del manejo con crioprecipitados. Y por último, mencionar que no se pudo comparar el uso de fibrinógeno, puesto que por dos motivos, porque el protocolo institucional no incluía el uso de fibrinógeno y que porque probablemente en estos centros, y lo concluyen los autores, probablemente en estos centros no tienen disponibles los concentrados de fibrinógeno, sino que lo administran a través de los crioprecipitados. No hubo un impacto en la mortalidad, sin embargo, recomiendan para próximos estudios, ya que evidentemente hay una disminución en la necesidad de transfusión de hemoderivados. ¿Qué pasa con ese paciente que está en hemorragia aguda en diferentes escenarios? Nos encontramos esta revisión sistemática con metaanálisis para un total de 38 estudios, donde se hicieron 3 preguntas pico: pacientes politraumatizados, pacientes en el área quirúrgica con hemorragia aguda y pacientes con hemorragia aguda en un escenario crítico en unidad de cuidados intensivos. Uno a uno se obtuvieron diferentes resultados. En la pico 1, paciente con hemorragia aguda en trauma, ¿sí?, en los cuales siguió la terapia transfusional con test viscoelásticos versus los protocolos de transfusión masiva tradicional, y se obtuvo que había una disminución en la necesidad de transfusión de glóbulos rojos, disminución en la necesidad de transfusión de plaquetas, y no hubo diferencias en cuanto a la transfusión de plasma fresco congelado, y tampoco, pero donde sí hubo un impacto fue en la mortalidad. Entonces, paciente con trauma, hubo una disminución de la transfusión de glóbulos rojos, de plaquetas y en la mortalidad. En la segunda pico que se hizo este estudio fue los pacientes sometidos a cirugía que estaban con un sangrado o una hemorragia aguda, con sospecha de coagulopatía. ¿Qué resultados se obtuvieron? Disminución en la necesidad de transfusión de glóbulos rojos, disminución en la transfusión de plaquetas, disminución en reintervención quirúrgica o necesidad de un tratamiento adicional endoscópico o angioembólico, y no hubo diferencias o impacto en cuanto a la mortalidad en ese paciente quirúrgico que se guiaba la terapia transfusional con el uso de los test viscoelásticos. Por otro lado, la tercera pregunta pico que se hace que se hicieron en el estudio fue el paciente con hemorragia aguda en un escenario crítico. Hubo una diferencia en la transfusión de glóbulos rojos, una diferencia o una significancia
en la transfusión de plasma fresco congelado no hubo diferencias en la transfusión de plaquetas, ni en la necesidad de llevar a cirugía o reintervenir, ni mucho menos en la mortalidad. ¿A qué concluyen? Que a pesar de que los resultados son variables respecto a la mortalidad y va a depender del escenario en el cual se encuentra el paciente, sin duda disminuye la necesidad de transfusión de hemoderivados y con ello se disminuyen los efectos adversos asociados a la transfusión. Entonces pasamos a algo de los fundamentos fisiopatológicos de los test viscoelásticos. Iniciamos con la cascada de la coagulación, que es importante para poder entender lo que ocurre e interpretar mejor los resultados. Entonces tenemos que esta es la cascada clásica que conocemos con una vía intrínseca, una vía extrínseca y una vía común, que en la vía intrínseca comienza con la activación, una lesión tisular, una lesión en el vaso, comienza con la activación del factor 12, que este a su vez activa al factor 11. Este factor 11 activado activa el factor 9, que se va a unir con el factor 8 y forma la primera tenaza que conocemos como tenaza de la vía intrínseca. Esta tenaza de la vía intrínseca nos va a activar al factor 10 y desde aquí toma la vía común. Un factor 10 activo hace que la protrombina, que es el factor 2, se convierta en trombina, factor 2 activado, y a su vez esta trombina permite que el fibrinógeno se convierta en fibrina. Una vez formada esta fibrina, se debe unir a un estabilizador de fibrina para formar un coágulo firme. Ese estabilizador de fibrina es el factor 13 activado. Por otro lado, tenemos la vía extrínseca. Nuevamente, trauma, factor tisular, que es el que activa la vía extrínseca, permite que el factor 7 se active. Este factor 7 se une con el factor 10, perdón, con el factor 8 y forma la segunda tenaza junto con el factor 10. Activan al factor 10 y toman la vía común, que es protrombina, activa la trombina. Esto permite que el fibrinógeno se convierta en fibrina y a su vez permite que al unirse la fibrina con el estabilizador se forme un coágulo firme. Esta, esta vía clásica que conocemos de la coagulación, si bien no va a representar la fisiología real, es útil para entender las pruebas como TPE y TPT. Recordemos, la vía intrínseca se evalúa a través del TPT y sobre esta actúan las heparinas. El TP se evalúa la vía extrínseca y por último nos sirve para entender los mecanismos de acción de los anticoagulantes clásicos como es la heparina sobre la vía intrínseca y la warfarina, que sabemos ya que actúa sobre los factores 2, 10, 9 y 7. Por otro lado, tenemos la cascada de la coagulación moderna o el modelo celular de Hoffman y Monroe, en lo cual le da una relevancia importante a las plaquetas. Tiene tres fases principales: una fase de iniciación que parte de la lesión tisular, activación del factor tisular, a su vez este activa al factor 7 activado. Este factor 7 activa al factor 9 y al factor 10 y al factor 11 y forma la primera tenaza. Esta tenaza lo que va a hacer es que va a activar al factor 10, se va a convertir o se va a formar la primera porción de fibrina. Esa pequeña porción de fibrina, su objetivo va a ser activar más factores de la coagulación. Importante, activar a la plaqueta, que va a ser uno de los principales de las principales acciones aquí, y es que la plaqueta activa va a permitir la activación de los otros cofactores, principalmente factor 5, factor 8 y factor 11. En este punto se forma la segunda tenaza que va a permitir nuevamente que se active el factor 10 y se cree mayor fibrina para que se pueda unir con el estabilizador de fibrina que ya vimos que es el factor 13 y pasa a la fase de propagación donde se forma el gran complejo tenaza que está formado por el factor 9 y el factor 8. ¿Qué es lo que quieren? La formación de fibrina, activar al factor 10 para que creen una fibrina más estable.
Esta es la cascada moderna que debemos tener también en cuenta para entender los test viscoelásticos. Entonces, pasamos ya a lo que es la tromboelastografía y tromboelastometría. Ambas pruebas son sistemas que nos permiten medir todos los cambios cinéticos en una muestra sanguínea entera durante la formación y destrucción del coágulo. Es decir, nos dicen cómo se forma ese coágulo y cómo se destruye, y nos lo representan a través de gráficas y a través de unos parámetros para poderlos interpretar y llevar al escenario de nuestros pacientes. Entonces nos describen la interacción de diversos componentes como factores de coagulación, inhibidores, fibrinógeno, plaquetas y todo el sistema de fibrinolisis, con el fin de detectar también diferentes fármacos que pueden estar influyendo en la hemostasia, particularmente los anticoagulantes. ¿Cuándo está indicado la realización de los test viscoelásticos? En diferentes escenarios los dividí de esta manera. Cirugía vascular y cardiotorácica nos sirve como prueba prequirúrgica para evaluar la función plaquetaria. Como prueba de la hemostasia perioperatoria durante la cirugía, en el paciente de trauma nos sirve para descartar coagulopatías inducidas por traumas o en el caso de las lesiones cerebrales traumáticas y las coagulopatías asociadas. En ginecología y obstetricia, donde tiene una indicación clara en el manejo de hemorragia postparto, pero también puede ser útil para identificar casos de hipercoagulabilidad como posible causa de aborto espontáneo. En enfermedad hepática y trasplante hepático, los pacientes sometidos a procedimientos invasivos con un sangrado activo o pacientes sometidos a cirugía de trasplante hepático. En unidad de cuidados intensivos, en el manejo de todas esas condiciones clínicas que se pueden estar asociadas a coagulopatías o complicaciones trombóticas, está indicado el uso de los test viscoelásticos. Entonces, con esta imagen quiero detallar un poco lo que ha ocurrido con los test viscoelásticos, iniciando desde 1953, antes de 1953, de 1948, donde se hizo por primera vez un análisis de la hemostasia a través de los test viscoelásticos, y posteriormente esto tomó mayor auge o mayor utilidad alrededor de los años 60 en la guerra de Vietnam, donde comenzaron a aumentar el número de estudios con el uso de los test viscoelásticos, y de ahí en adelante se mantuvo constante la tromboelastografía que rotulamos aquí de color azul, y más adelante, alrededor de los años 1986, ya se usó por primera vez en trasplante hepático, y esto comenzó a impactar y a disminuir el número y la cantidad de hemoderivados que se transfundían a los pacientes que eran sometidos a trasplante hepático. Y vemos cómo a partir del 2000 ya comienza a aparecer los dispositivos Rotem y comienzan a aumentar los estudios que nos referencian el uso de estos test viscoelásticos para ambos, tanto para tromboelastografía en color azul como tromboelastometría. Y ya un poco más moderno, alrededor del 2014, ya tenemos los dos dispositivos, que es el TEC6 y el Rotem Sigma, que es el que tenemos disponible en la institución, donde comienzan a crecer los estudios y comienza a aumentar no solo la tecnología, sino la utilidad de estos en nuestra práctica diaria comparado con lo que tradicionalmente se realizaba, que eran las transfusiones masivas. Entonces, ¿cómo funcionan estos dispositivos? Tanto la tromboelastografía como el Rotem lo que usan es una pieza donde está depositada la sangre. En el caso del TEC, la copilla, que es donde está la sangre, gira o realiza oscilaciones, rotaciones, haciendo que el pin que se encuentra en contacto con la sangre comience a girar progresivamente. Esto está conectado a un alambre de torsión que posteriormente va a pasar o se va a representar a través de un software en unas gráficas y unos parámetros. En el caso del Rotem, la que gira es la pieza oscilante va a ser el pin, no va a ser la canastilla. Entonces va a ser el mismo principio, gira, y este movimiento rotacional va a hacer que se vaya formando el coágulo con la sangre que está vertida aquí. Eso va a hacer
se va a realizar la lectura a través de un sistema, en este caso, en el caso del ROTE, un sistema óptico de detención, y en el caso de Sonoclot, lo que gira también es la pieza móvil, el tubito que donde está depositado la sangre va a girar hacia arriba y hacia abajo. Todo esto lo que busca es una asociación entre los componentes estáticos y los componentes móviles a través del tiempo. ¿Qué se busca? Que esa sangre que está en contacto con una superficie se pone en contacto con un dispositivo rotacional que va a hacer que se vaya formando el coágulo y vamos a ver representado en qué tiempo se comienza a formar ese coágulo, cómo se forma ese coágulo, qué tan firme es y finalmente determinar cuánto tiempo toma para destruirse ese coágulo y en qué porcentaje comienza a hacerlo, y eso nos permite guiar nuestra terapia transfusional a través de unas gráficas que conocemos como temograma, ya las vamos a mostrar, y destacar que el sistema TEC usa sistema de resonancia, el mismo principio, va a reflejar lo que ocurre con la sangre a través de un sistema, en este caso de resonancia, no rotacional como en el ROTEM, a través de resonancia nos va a representar la viscoelasticidad de la sangre a través de gráficas y a través de un temograma también. Entonces, esto que les mencioné de temograma es esta imagen que tenemos acá. Entonces, lo primero que vamos a evaluar es el CT. El CT, que es el tiempo de coagulación o el inicio de formación del coágulo. ¿Qué tanto demora para iniciar la curva, para iniciar a formarse el coágulo? Cuando este tiempo está prolongado, yo debo pensar inmediatamente en alteración en la fase de iniciación, es decir, en los factores de la coagulación. El siguiente parámetro que voy a evaluar es el CFT, que va desde el inicio del coágulo, es decir, desde el tiempo de coagulación hasta los 20 milímetros de coágulo. Esto nos va a indicar también no solo los factores de la coagulación, sino que nos vamos a enfocar ya en la fase de amplificación y debemos pensar que está pasando algo con el fibrinógeno y la plaqueta. Decir CFT prolongado, pensar en fibrinógeno y plaqueta. Luego tenemos otros dos parámetros que es el A5, ya nos comienza a hablar, listo, se formó a tiempo, comenzó a formarse el coágulo, qué tan fuerte es ese coágulo, y esto lo puedo medir a los 5, a los 10, a los 15 minutos. ¿Qué voy a medir? La amplitud desde el CFT hasta el punto máximo donde está formado el coágulo en el tiempo que voy. Va a tener unos valores normales y nos va a representar qué tan firme es ese coágulo. Se inició a formar bien, se comenzó a formar bien el coágulo, pero es un coágulo débil, entonces debo pensar en fibrinógeno y plaquetas. Luego tenemos el MCF, que también nos va a medir qué tan grande es ese coágulo. Un coágulo que se formó firme, que venía bien, pero que tuvo un máximo de MCF de X valor. Entonces, yo en ese punto debo interpretar si el coágulo es pequeño, si el coágulo es grande, y me permite también determinar cómo está el fibrinógeno y las plaquetas. Hasta aquí tengo 4 parámetros que son 4 parámetros de formación del coágulo. Luego tenemos 2 parámetros que nos van a hablar. El LOT nos va a hablar en qué tiempo inicia la degradación del coágulo, y el índice de lisis, que nos va a evaluar qué tanto o qué porcentaje de coágulo ya se destruyó, dependiendo el tiempo en el que lleve la evaluación. Y aquí lo que quiero evaluar son las enzimas fibrolíticas, los inhibidores de la fibrolisis y el factor 3, que es, debo sospechar que el coágulo se formó, pero que no se unió a ese estabilizador de fibrina. Entonces son estos 6 parámetros principales que puedo evaluar en un temograma. En esta tablita los tengo resumidos, cada uno de ellos con lo que voy a evaluar. Por ejemplo, el CT, miro los factores de la coagulación o efecto de algún anticoagulante. El CFT, influencia de fibrinógeno y plaquetas. Ya vimos el A5, que lo puedo evaluar a los 5 a los 10 minutos, donde miro también influencia de fibrinógeno y plaquetas, qué tan robusto va siendo ese coágulo. El MCF, donde miro influencia de fibrinógeno y plaquetas, incluso ya comienzo a ver acción de algunos otros factores de coagulación como el 13, y los dos de lisis, que son estos dos que les mencioné al final, donde voy a mirar si hay inhibidores de fibrinolisis, si hay
déficit de factor 13 o de algunas enzimas fibrinolíticas. Entonces son esos 6 parámetros que puedo evaluar a través de un termograma. En general puedo evaluar un total de 12 parámetros, son estos que están acá. 12 parámetros en total puedo evaluar a través de los test viscoelásticos. Nos vamos a centrar en estos 5 parámetros que yo puedo evaluar a través del ROTEM, que es el dispositivo que tenemos disponible en la institución. ¿Qué puedo evaluar yo a través del ROTEM? Entonces tenemos Exten, como su nombre lo indica, nos va a evaluar la vía extrínseca. ¿Cómo lo activo? A través de factor tisular, como vimos en la diapositiva de la coagulación, de la vía intrínseca y extrínseca de la coagulación. ¿Qué nos activa la vía extrínseca? El factor tisular. Y precisamente este es el reactivo que tiene el recipiente donde está la prueba Exten para activarnos esa vía extrínseca. ¿Qué evalúo? Formación del coágulo, firmeza y estabilidad del coágulo. En el ICTEN evalúo la vía intrínseca, lo activo con un análogo que es el ácido elágico. Vamos a ver si hay influencia de la heparina, vamos a ver si hay formación, firmeza, cómo está la formación, la firmeza y estabilidad del coágulo. Luego evalúo el FICTEN, donde evalúo también la vía extrínseca a través de factor tisular y citocalacina D. Entonces, en este punto, yo puedo evaluar el estado del fibrinógeno. Entonces, tengo un coágulo que se viene formando, que se formó a tiempo, pero que es un coágulo pequeño, y yo en ese punto quiero saber si son las plaquetas o es el fibrinógeno. Evalúo en la prueba FICTEN cómo están los tiempos, puesto que si esta prueba está normal, quiere decir que el fibrinógeno es el adecuado, el estado del fibrinógeno es el adecuado, y por lo tanto solo nos queda un responsable de que ese coágulo esté pequeño y son las plaquetas. Si por el contrario vengo con un coágulo que está pequeño y en la prueba de Fichten también vemos que es un coágulo pequeño, quiere decir que hay un déficit de fibrina, déficit de fibrinógeno, y por lo tanto no solo son las plaquetas, sino que es el fibrinógeno el que está alterado y debo impactar sobre este. En la prueba ACTEN vemos cómo nos permite evaluar la vía extrínseca. Voy a mirar la estabilidad del coágulo después de inhibir la fibrinolisis que administro ácido tranexámico. Entonces un coágulo que viene y se destruyó, que no se destruye y que al aplicar ácido tranexámico la gráfica se corrige, debo pensar en hiperfibrinolisis. Y por último, la prueba de Exten, donde evalúo la vía intrínseca y evalúo si el paciente está bajo la influencia de o acción de la heparina aplicando heparinasa. Si la curva se corrige con la aplicación de la heparinasa, vamos a tener que el paciente está bajo la influencia de la heparina. Esto lo vamos a entender mejor con las gráficas que voy a mostrar a continuación. Estas pruebas se van a realizar, bueno, esta tabla es importante, que siempre debemos tener a la mano, donde están todos los valores normales, de acuerdo a cada prueba que vamos a evaluar. En el ICTEN tenemos el CT, el CFT, el A5, el A10, A20, el MCF, el índice de Lipsia a los 30, a los 45 y a los 60 minutos. Y en cada una de estas pruebas va a tener un valor normal. Sin duda es difícil aprendernos todos estos valores, pero lo podemos tener a la mano para compararlo no solo con la gráfica, sino con los valores que esta gráfica nos va arrojando. Entonces, existen diferentes estrategias. Por ejemplo, el autor nos cita esta estrategia que es la estrategia del semáforo, donde nos intentan resumir los valores normales y a través de la estrategia del semáforo situarnos si los valores están en la zona verde, están normales, si están en la zona amarilla o naranja, están en riesgo y están alterados o hay una afectación si están en la zona roja. Entonces, esta muestra debe ser tomada en un tubo azul con un mínimo de 3.5 mililitros para que sea adecuada la muestra. Una vez tomada, no deben pasar más de 30 a 60 minutos después de haber tomado la muestra. Se debe mantener a temperatura ambiente antes de ser procesada y se van a procesar en 2 cartuchos, que son los que tiene disponible Rotem, el Complete y el Complete Head. ¿Qué son estos cartuchos?
Este es uno de ellos, es el cartucho que se rotula con color rosado. Este cartucho, que es el cartucho Complete, tiene 4 canales. Nosotros por acá ponemos la muestra y cada uno de estos canales va a tener un aditivo que va a permitir interpretar cada una de estas pruebas. Entonces, en el caso de Complete, ¿qué nos evalúa? Cada uno de estos nos puede evaluar. Este nos evalúa INTEN, EXTEN, FITTEN, y este en particular nos evalúa ACTEN, es decir, nos evalúa la fibrinolisis. El otro cartucho que tenemos disponible de color azul, que es el Complete HEP, que como su nombre lo indica, nos evalúa adicional a los ICTEN, EXTEN y FITTEN, nos evalúa el ECTEN. ¿Qué tiene de diferente con respecto al cartucho anterior? Que en este podemos evaluar si hay efecto o interferencia por el anticoagulante, por la heparina. Uno de estos recipientes tiene heparinasa y podemos evaluar la interferencia de la heparina, diferente a este donde evaluamos hiperfibrinolisis. ¿Cómo decidir entre tomar uno u otro? Depende del paciente que estemos evaluando y de lo que sospechemos que tiene nuestro paciente. Estos son los 2 cartuchos principales que tenemos disponibles para la evaluación. Entonces, lo primero que debemos, o con lo que primero nos debemos familiarizar, es con los resultados a través de las gráficas y a través de los valores que ya mencionamos. Siempre, como les dije, tener a la mano la tablita de valores normales que nos permiten una interpretación más detallada. Así es como se ve un coágulo normal. Un coágulo que inicia y se forma con un CT normal de 60 segundos, en el Exten de 164 segundos, que es normal en la prueba de ITEN, un coágulo que se forma normal con tiempos normales, que tiene un MCF normal 65, un valor completamente normal. Es decir, que esto es un coágulo que se formó a tiempo, que tiene una firmeza adecuada y que alcanzó una formación adecuada. Entonces, en detalle, nos dice que la coagulación está normal, que todas las pruebas están normales, que alcanzó una firmeza adecuada. No, aquí no voy a sospechar, obviamente, que tenga déficit ni de fibrinógeno ni de plaquetas, y que en la prueba de heparinasa la curva no cambió. Le administré heparinasa a mi paciente en la prueba de ECTEN y la gráfica se mantuvo igual a lo que ocurrió en ICTEN, que es donde evaluó el efecto de la heparina. Entonces, en este punto tenemos un coágulo estable que incluso si vemos el índice de lisis a los 30 minutos que fue reflejada esta gráfica es del 100%. Quiere decir que todavía el coágulo no ha comenzado a destruirse. Esto es completamente normal. Lo esperado es que a los 30 minutos aún no tengamos destrucción del coágulo. Y si lo tenemos, este no sea mayor del 15%. Nos debemos quedar con esta gráfica para las siguientes interpretaciones, porque tenemos el primer escenario que es hiperfibrinolisis. Nuevamente, tener a la mano nuestra tablita de valores normales donde los vamos a comparar con los valores normales que nos va reflejando la gráfica y tener a la mano nuestra gráfica de coágulo normal. Solo gráficamente ya vemos que es completamente diferente, que algo está pasando en este coágulo, que no es un coágulo de formación normal, que es un coágulo, como vemos acá gráficamente, que vemos que es un coágulo que se viene formando bien, pero que ocurrió algo y cayó rápidamente, ¿sí? Es un coágulo que comenzó formación y se acható o se aplanó la gráfica. Un coágulo que claramente es diferente a lo que vemos acá con un coágulo normal. Y vemos que en esta, que es la prueba de APTEN, algo pasó. Tras la aplicación de ácido tranexámico, la gráfica que venía normal se normalizó. Quiere decir que este paciente está con una hiperfibrinolisis. Debemos sospechar de hiperfibrinolisis. Vemos que con la administración de ácido tranexámico, que es uno de los incipientes del dispositivo, de los cartuchos, vemos que el contacto de la sangre con el ácido tranexámico normalizó la curva. Vemos cómo es igual a la curva que antes les mencioné. Entonces, ¿qué tenemos? Un coágulo que venía con una formación normal, pero si vemos acá el índice de lisis es de 83%. Eso es más, o sea, ha perdido más del 15% de ese coágulo. Eso en este punto no es normal y nos habla de
una lisis precoz. En la prueba del FICTEN vemos que está en 43%, lo cual aún me confirma más nuestra sospecha de que el paciente está ante una fibrinolisis. Aquí vemos cómo colapsa el coágulo y lo que les mencioné, que en el ACTEN, al poner en contacto la muestra con ácido tranexámico, el coágulo se normaliza. Siguiente escenario que tenemos, trombocitopenia o disfunción plaquetaria severa. Nuevamente, tener a la mano nuestra tablita de valores normales y tener a la mano nuestra gráfica. Entonces, gráficamente también la vemos diferente. Es una gráfica que está mucho más achatada, un coágulo que comenzó a formarse, ¿sí? Pero con tiempos alterados, y que un coágulo que no se formó adecuadamente o que no alcanzó un MCF adecuado, que es un coágulo pequeño. Entonces, en ese punto, recuerden que lo que debo evaluar es si hay influencia de fibrinógenos o de plaquetas. Entonces, en ese punto vemos que en el exten el coágulo baja la firmeza, el MCF es de 38, ¿sí? Lo normal es entre 55 y 72, es decir, que es un coágulo que no está firme, que es un coágulo que está pequeño. En la prueba de Fichten vemos que el MCF es de 22, lo normal es hasta 21, eso nos habla que el fibrinógeno está levemente aumentado, más bien debemos interpretarlo como que hay una adecuada función del fibrinógeno, por lo cual lo debo descartar de nuestra causa de alteración del coágulo y solo nos queda una causa que son las plaquetas. Sigo analizando la gráfica y vemos como en el ítem también veo un coágulo débil MCF de 37, normal de 51 a 69. Esto me refuerza mi sospecha diagnóstica de trombocitopenia o de alteración en la función plaquetaria. Y por último, vemos que no pasa nada cuando se pone en contacto con la heparina. Vemos que no hay acción de la heparina tras ponerla en contacto con la heparinasa. Por lo tanto, mi gráfica no cambia. Mi única sospecha en este caso es disfunción plaquetaria o trombocitopenia. El siguiente escenario que tengo es hipercoagulabilidad. Nuevamente a la mano nuestra tablita de valores normales, a la mano nuestra gráfica. Vemos como visualmente es diferente. Es un coágulo que se formó rápidamente. Es un coágulo que si vemos es mucho más ancho que el gráfico normal. Esto nos habla de un coágulo que es firme y que se está formando no solo muy rápido, sino que es un coágulo con bastante firmeza, donde en ninguno de los casos vemos que el índice de lisis de 100, es decir, es un coágulo que no está mostrando ninguna indicios de comenzar a destruirse, o sea, que es un caso típico de una hipercoagulabilidad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Es un coágulo firme en el exten, como ya les mencioné, donde los tiempos son bajos, es decir, un coágulo que se formó muy rápido y que es muy amplio el MCF, alto riesgo trombótico. Luego evaluamos en el FICTEN el fibrinógeno 22 milímetros, eso nos habla de un fibrinógeno aumentado, eso nos refuerza el estado hipercoagulante del paciente. En el ICTEN tenemos un coágulo firme, vemos que el MCF es de 67, ¿sí? Que está en el valor superior de lo normal y que en el acten no hay cambios o no hay lisis, sin signos de lisis, confirmado que no hay fibrinolisis activa y que el coágulo es persistentemente fuerte, ¿sí? Que no hay ningún indicio de que el coágulo se va a destruir. Este es un paciente con alto riesgo trombótico en el cual debo impactar tempranamente con anticoagulación en el postoperatorio. Por otro lado, tenemos un paciente con o un escenario donde tenemos heparinización a alta dosis. Nuevamente, nuestra tablita, nuestra gráfica, gráficamente, visualmente es diferente. Miren lo que ocurre acá en el ítem. Nos vamos directamente a qué pasa aquí. No se alcanzó o no se ha formado ese coágulo. Mire el CT. El CT está en 4034 segundos, completamente prolongado. Entonces aquí debo pensar en alteración en los factores de la coagulación o efecto anticoagulante. En este caso, ¿cómo voy a confirmar el efecto anticoagulante? Porque al poner en contacto la muestra con heparinasa, destruyo esa heparina y la gráfica se normaliza. Entonces, rápidamente me puedo dar cuenta que este paciente tiene un efecto de anticoagulación específicamente de heparina. Detalladamente, ¿qué tenemos? En el exten,
un coágulo normal sin afectación por la heparina, porque sobre esta vía extrínseca no actúa la heparina. Tenemos el ficten, un fibrinógeno que es funcional, con un MCF adecuado, con valores normales. Y directamente en el icten tenemos lo que les mencioné, un CT extremadamente prolongado y que se corrige completamente cuando la pongo en contacto con la heparinasa. También puede pasar que tenga heparina, como en este caso, pero a bajas dosis. Nuevamente en nuestra tabla, en nuestra gráfica de valores normales, me voy directamente acá, porque aquí está ocurriendo algo, gráficamente veo algo diferente, y es que los tiempos de inicio, el CT, está prolongado, como lo vemos acá, 396, es un tiempo que está prolongado y que corrige con la administración de parinasas. Entonces, nuevamente en el ficten y el ecten están normal y en el icten vemos un tiempo prolongado, sugiere inhibición de la por heparina y el tiempo se corrige en la prueba de icten, confirmando entonces nuestro efecto moderado a la heparina. ¿Qué otro escenario puedo destacar? El uso de exceso de protamina en ese paciente típico del paciente que es sometido a circulación extracorpórea o pacientes cardíacos en los cuales sometido a cirugía cardíaca, en el cual se somete a heparina y revierte ese efecto de la heparina con protamina. Puede pasar que la dosis de protamina que se administre sea mayor a la normal y tenga todavía efecto en el paciente. Eso lo puedo evaluar a través de la tromboelastografía rotacional. Entonces, ¿cómo lo evalúo? Nuevamente, nuestra grafiquita, nuestra tabla de valores normales, nuestra gráfica de coágulo normal. Aquí me voy, veo cómo se está formando bien el coágulo, que es un coágulo firme en la prueba de Exten, pero que ocurre algo gráficamente aquí. Vemos cómo el CT está prolongado. Yo hasta este punto, sin ver esta gráfica, yo puedo sospechar que aún sigue con efecto de la heparina, ¿sí? ¿Y cómo lo diferencio? Porque no me va a corregir en la prueba de Exten, que con el contacto de la muestra con heparinasa no corrige el CT. Si no corrige, quiere decir que esta prolongación del CT no es producto de heparina residual, sino de efecto de exceso de protamina. Detalladamente que tenemos lo que les mencioné en el Exten y el Fitten, un coágulo que es fuerte, en el Icten un CT prolongado y que no corrigió en la prueba de Ecten, sino por efecto de la protamina, lo que estoy viendo en mi coágulo. Eso pasados 10 a 20 minutos va a resolver. Entonces, todo esto, la recomendación es que realicemos una lectura sistemática. Como tenemos tantas gráficas, tenemos tantas pruebas, no sabemos por dónde iniciar. La recomendación que tenemos para ustedes es que iniciemos evaluando en la prueba de Exten. Tomo la muestra, un paciente que está con un sangrado agudo en los diferentes escenarios que les mostré, en trauma, ya sea en cirugía hepática, ya sea en hemorragia postparto, un paciente que está sometido a cirugía hepática o cualquiera de los otros escenarios que les mostré. Tomo la muestra y una vez procesada, a los 5 minutos después de iniciar procesada, ya yo puedo comenzar a tomar decisiones. Entonces, comienzo evaluando en la prueba del Exten, evalúo el CT. Si yo veo que el CT está prolongado, mayor de 80 segundos, mi primera conducta va a ser administración de plasma fresco congelado. Paro ahí mi prueba, ya tengo una alteración en el CT, digo, está pasando algo con los factores de la coagulación, administro plasma fresco congelado y pasados 30, 60 minutos repito la muestra, repito la prueba, ya con una nueva muestra y habiendo corregido el trastorno que me encontré. ¿Qué pasa si el CT está normal? Evalúo el MCF. Si el MCF está menor de 55 o el A5, o sea, a los 5 minutos tengo el MCF menor de 32 milímetros, paso a evaluar la prueba del Ficten. En el Ficten, entonces ya aquí en este punto yo sé, es un coágulo que comenzó a formarse en un tiempo adecuado, pero es un coágulo pequeño. ¿Qué está pasando con ese coágulo que no está tan firme? ¿Son las plaquetas o es el fibrinógeno? ¿Para dónde me voy? Para la prueba del Ficten. ¿Qué evalúo en el Ficten? El MCF. Si el MCF está por encima de 9, quiere decir que el fibrinógeno está normal, o sea que la causa
de que ese coágulo no se esté formando fibremente son las plaquetas, entonces debo administrar plaquetas. Si por el contrario el MCF está menor a 9, ya tengo un coágulo que no se está formando bien, que no está firme y que descarté que fueran las plaquetas, entonces debo administrar fibrinógeno o crioprecipitado. Crioprecipitado en caso de no contar con fibrinógeno. Y por otro lado, si la prueba siguió normal, yo lo evalúo a los 5 minutos, está bien, lo evalúo a los 10 minutos, está bien, el coágulo se viene formando bien, no veo alteración, porque eso puede pasar, debo esperar al menos hasta los 30 minutos, que es donde tengo el primer índice de lisis. Si el índice de lisis vemos que cayó más del 15%, me debo dirigir a la prueba de Apten. Si en la prueba de Apten el índice de lisis también está por debajo del 15%, administro ácido tranexámico. Nos vamos al otro escenario, ya no evalué esta parte, comencé por la prueba del Exten, que es la recomendación que yo les doy, y luego pueden seguir con la evaluación del Icten, donde vamos a evaluar, o también va a depender por dónde iniciar, si ustedes tienen un paciente que sospechan que tiene efecto de la heparina, o que le administraron heparina y lo que desean directamente es evaluar el efecto de la anticoagulación, o por el contrario sospechan que tiene algún efecto anticoagulante, se van directo a la prueba de Licten, que evalúan el CT. CT mayor de 240 nos hablan de un efecto prolongado, un CT prolongado, debo pensar en los factores de la coagulación, me voy a la prueba de Epten, entonces evalúo el CT, si el CT está por encima de 240, debo pensar en efecto de factores de la coagulación o déficit de factores de coagulación, por lo tal voy a administrar plasma fresco congelado. Si por el contrario en el ECTEN tengo un CT por debajo de 240, voy a pensar que este paciente tiene los tiempos prolongados por efecto de la heparina. Por lo tanto, es un CT que corrigió con la administración de heparinasa. Así debo interpretar esto. Un CT que estaba prolongado y que en la prueba de Electen, con el contacto de la sangre con la heparinasa, se corrigió, o sea, la gráfica se normalizó. Debo pensar, este paciente tiene efecto de heparina, debo administrar protamina. También puede pasar que realicen toda la prueba, que realicen toda la gráfica y que esté normal, que tengan un Rotem normal. Entonces, en ese escenario que tienen, pues no hay trastorno en la coagulación, no hay problemas con el coágulo, no hay problema con los factores de la coagulación, con fibrinógeno, plaquetas y demás. Entonces, lo que tienen es un paciente que tiene anemia, que puede tener hipocalcemia, que puede tener acidosis, hipotermia o terapia antiagregante o enfermedad endotelial, o que sencillamente es un paciente que la causa de que esté sangrando es quirúrgica, netamente quirúrgica. Esto invitándolos a que hagamos una lectura secuencial, una lectura ordenada de lo que va ocurriendo con el Rotem para comenzar a tomar decisiones y que el paciente puede incluso cursar con varios trastornos a la vez. Debemos centrarnos en la clínica de nuestro paciente y orientarnos hacia el trastorno que más nos explique lo que esté presentando nuestro paciente. Entonces, esto sirve como una guía para tenerla y para iniciar la interpretación de esta prueba. Sin embargo, vemos cómo existen diferentes algoritmos. De acuerdo a cada tipo de cirugía, voy a tener un algoritmo. ¿Qué tan útil son esos algoritmos? En esta revisión sistemática, que se incluyeron en total 31 ensayos aleatorizados para un total de 2.756 pacientes, la mayoría de esos pacientes sometidos a cirugía cardíaca electiva, donde se miró un resultado primario, mortalidad, y como resultado secundario, necesidad de transfusión de hemoderivados, reintervención o lesión renal. ¿Cuál era el objetivo? Determinar si los pacientes a los cuales se les corregía los hemoderivados a través de los test viscoelásticos, al compararlo con los protocolos tradicionales, si había diferencias al usar los algoritmos o si no había diferencias en usar los protocolos convencionales. ¿Qué resultados se obtuvieron? Disminución en la necesidad de transfusión de plasma, disminución en la necesidad de transfusión de plaquetas, disminución en la necesidad de reintervención quirúrgica y, ojo, disminución en la mortalidad al usar los algoritmos para guiar nuestra terapia transfusional. Entonces,
Con eso, diferentes autores nos han citado algoritmos que van a ser específicos para cada tipo de cirugía. Para cirugía cardiovascular, tenemos un algoritmo específico para cirugía hepática, tenemos un algoritmo para hemorragia postparto, tenemos un algoritmo para paciente politraumatizado. No quiero entrar en detalle en estos algoritmos porque es objetivo de otra presentación, pero saber que cada uno de los escenarios va a tener un algoritmo que están a la mano, que en el manual de Rotem lo podemos encontrar y que nos puede servir de una herramienta para guiar nuestra terapia transfusional. ¿Qué podemos concluir entonces? Que Rotem nos permite una evaluación integral, dinámica y en tiempo real de la coagulación. Es especialmente útil en hemorragia masiva, cirugía mayor y trauma para guiar nuestra terapia hemostática. Su interpretación requiere entrenamiento, pero que facilita las decisiones una vez la dominemos. Los algoritmos basados en Rotem nos van a reducir las transfusiones y mejoran la sobrevida. Su uso se presenta como una estrategia basada en la evidencia, personalizada, costo efectiva para el control del sangrado. Muchísimas gracias.